Hola amigos, buenos días. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del Salmos 55. Así que le doy gracias a Dios porque me ha permitido perseverar hasta el día de hoy y le doy las gracias porque Él lo ha decidido así. Bueno, aquí estoy con mi gatito que está bien bonito, que no lo puedo dejar afuera porque él comienza a llorar y quiere entrar y quiere estar conmigo aquí, así que va a estar por aquí porque si no no me va a dejar hacer el devocional. Así que lo voy a tener por acá. Así que estamos en el capítulo 55 del Salmos y espero que este episodio sea de mucha bendición para todos nosotros. Así que dice: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros al músico principal en Neguinok, masquil de David. Gracias Dios por un nuevo episodio más de este devocional. Gracias porque tú me vas a fortalecer en este devocional. Te pido, Señor, que a las personas que nos puedan estar viendo tú las ayudes y puedas utilizarlas también. Bendícelas y guíalas hacia tu verdad y perfecciona su camino cada día. Amén. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Acá hay algo interesante que puedo leer que dice: David constantemente le dice a Dios que escuche su oración, ¿no? Eso me parece interesante porque es como que ¿acaso Dios no nos está escuchando? ¿Por qué David le tiene que decir que escuche su oración? Y también me parece interesante porque dice que David se estaba conmoviendo cuando él estaba clamando en su oración, estaba conmovido. Y una persona conmovida se podría decir que es una persona que está tocada, que está, se podría decir como que movida por dentro, está como que quebrantada en el espíritu. Y esta es una de las cosas de las cuales aquí la Biblia nos enseña de cómo debemos de buscar a Dios. Dice en el Salmo 51, versículo 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que de esta forma como buscaba David, nosotros tenemos que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, con el espíritu quebrantado. Y al momento de clamar nuestra oración tenemos que ser conmovidos. Así que nosotros vamos a ser conmovidos al estar sensibles a esa voz de Dios, al poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Así que es muy importante hacer esto. Lo dice en el versículo 4: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Wow, es increíble todo lo que dice acá porque comienza diciendo: mi corazón está adolorido dentro de mí.
Y creo que esto es algo importante y que debemos de tener en cuenta porque en la vida vamos a tener ocasiones en las que vamos a sentir dolor. Eh, Aquí lo que voy leyendo en los salmos es que entiendo de que el mismo peso de vivir, el mismo peso de la vida nos trae dolor. Van a venir días malos en nuestra vida y tenemos que estar listos y preparados para poder enfrentarlo de la mejor forma. Y la mejor forma de enfrentarlo es estando con Dios. Así que es muy importante saber enfrentar estas situaciones del corazón cuando está adolorido, porque si bien es cierto Dios castiga por el pecado que nosotros podamos tener, pero también es cierto que el mismo curso de la vida tiene dolor. En el mismo curso de la vida hay días malos. Por ejemplo, así seamos ricos, seamos pobres, seamos sabios, seamos necios, seamos lo que seamos, todos vamos por el mismo camino, que algún día vamos a morir, algún día vamos a dejar este mundo. Y de nada vale también aferrarse a las riquezas, porque supongamos que algún familiar muere y Dios no quiera, eh, es algo, se podría decir, lógico estar triste, ¿no? Tener dolor en nuestro corazón. Y es algo, es por el mismo hecho de vivir, ¿no? No le podemos echar la culpa a Dios de eso, porque es lo que trae la vida misma. Tiene una fecha de nacimiento y también va a tener una fecha a la hora de su muerte. Así que tenemos que entender esto de que nuestro corazón va a sentir dolor en algún momento de la vida, y lo mejor de estas situaciones es cuando las llevamos con Dios. Tenemos que aprender y enseñar a nuestro corazón que en medio del dolor estar con Dios, estar junto a Él, y Él nos va a poder dar la paz, nos va a poder dar esa fortaleza y ese vigor para poder confiar en Dios y esperar en Él en medio del dolor, en medio de la tempestad, poder seguir fieles a Dios sin echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo, sino que es nuestra propia responsabilidad y nuestro propio pecado que nos hace ver las consecuencias en la vida, y también el mismo peso de la vida, ¿no? Que son los días malos, como dice la Biblia. Luego dice, porque no me afrento un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, dice que aquí David no se está enfrentando a un enemigo el cual él podía soportarlo. David se está enfrentando a un enemigo el cual David no podía vencerlo humanamente y con sus propias fuerzas. Aquí necesariamente necesitaba la intervención de Dios. Por eso es que la vida de David es una vida de ejemplo, y su vida puede darle la gloria a Dios, porque es un ejemplo de vida, y eso es lo que Dios siempre utiliza en las personas. Cuando de repente hay personas que pueden decir, sí, pero tú buscas a Dios, o sea, ¿cómo tú vas a buscar a Dios, no? Y de repente hay algunas personas que también nos decimos, no, wow, ¿cómo Dios nos puede utilizar a nosotros, no? Y hasta esa misma persona también se lo puede preguntar, pero no es porque así nosotros queremos, sino que es porque Dios lo quiere así. Dios utiliza eh, este tipo de situaciones, ¿no? En las que todo está desfavorable para una persona, y esa persona humanamente no las puede vencer, y Dios utiliza estas situaciones para que Él se glorifique como Dios, y y no haya duda de que ha sido Él ayudando aquí en esta ocasión a su siervo David, pero de la misma forma lo hacen todas las personas que lo buscan. Así que si estás pasando por alguna situación adversa, tienes que saber de que Dios está contigo, y Dios ha preparado esa situación para que Él pueda glorificarse en medio de ella. Así que no tengas miedo, confía en Dios, espera en Dios. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de Él. Sino tú, hombre,
al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Ya bueno, acá hay algo que me sorprende y me intriga en este capítulo, porque empieza diciendo, ¿no? Porque no me enfrento a un enemigo el cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Aquí hay algo que se me viene en la cabeza, que es algo que siempre recuerdo, que es un día un amigo que se llama Carlos me dijo de broma, cuando estábamos así conversando, ¿no? Me lo dijo de broma, que a veces las personas le decimos a Dios, ¿no? Cuídanos de las aguas turbias, cuídame de las aguas mansas, que de las turbias me cuido yo, ¿no? Aquí o sea, este dicho nos quiere decir de que, o sea, es evidente que nosotros nos tenemos que cuidar. De repente cuando nos dicen vamos a pasar por una zona roja, por un lugar peligroso, es evidente que nos tenemos que cuidar y que tenemos que pasar con cuidado, o quizás hasta no pasar por ahí. Pero cuando te dicen no, sí, o cuando confías de repente en un lugar y termina siendo peligroso, ¿no? Aquí de eso habla David, porque David está diciendo que no se estaba enfrentando a alguien quien a él le aborrecía, sino que se estaba enfrentando a una persona que es íntimo de él, que es su guía, su familiar. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Wow, o sea, ¿cuán íntimo debe ser un amigo, un familiar, un hermano, un primo, para que tú puedas comunicarle, dice, dulcemente los secretos? O sea, debe de haber mucha confianza, porque a veces tú puedes contar los secretos de repente con un poco de duda, ¿no? Pero ya lo terminas contando, porque a veces te tienes que desahogar también. Pero acá dice dulcemente, o sea, que le gustaba contar los secretos porque confiaba mucho en esta persona. Dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea que es algo increíble de que esté sucediendo eso, ¿no? Y esto, sinceramente, nuevamente traigo a mi cabeza el pensamiento de que la Biblia, hay versículos sí que nos dice que, por ejemplo, maldito aquel que confía en otro hombre, etcétera, etcétera. Pero acá nos está diciendo indirectamente de que no podemos confiar en nadie. O sea, acá nos está contando prácticamente la historia de alguien que era íntimo, a quien le contaba dulcemente sus secretos, estaban en comunión como hermanos en la casa de Dios, pero estaba justamente enfrentando a él como enemigo. En el capítulo 41 de los Salmos, en el versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Y así hay más versículos en la Biblia y más versículos en los Salmos que he leído, que David dice, yo he hecho el bien y me pagan con mal, ¿no? Y es algo ya, como se podría decir, se convierte en algo común. Por ejemplo, el versículo 20 del capítulo 38 dice: los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Y aquí también Dios nos dice cómo debemos de actuar con estas personas. Hay varios versículos que dice que David pagó con bien, pero le pagan con mal. Hay un montón que he leído.
Ya, y bueno, la forma en la que nosotros debemos de actuar ante este tipo de personas es la siguiente. Dice en el versículo 38, capítulo 38, versículo 13 de los Salmos, dice: Mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Así que esta es la forma en la que Dios nos manda a comportarnos cuando una persona a veces de confianza se torna nuestro enemigo, y de mucha confianza, a tal punto en la que le contabas los secretos, en la que tenías una comunión dulce con esa persona. Así que no era cualquier persona, no era simplemente un amigo en el que tú confiabas. Así que a lo largo de estos capítulos, lo que me doy cuenta es de que está claro que en nadie puedes confiar humanamente, en nadie puedes confiar, en nadie puedes depositar tu confianza. Uno, ni en lo material, que son las riquezas. Dos, en ninguna persona. Y, y bueno, lo otro es solamente confiar en Dios, porque si no, la persona va a perecer, y va a perecer antes de tiempo, por confiar en las riquezas y confiar en alguna persona. Así que siempre lo mejor es esperar y confiar en Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ya, aquí veo que aquí David está clamando para que Dios lo salvara. Aquí David describe cómo vivían sus enemigos o las personas que desean su muerte, y David les dice aquí claramente, David les dice que la muerte les sorprenda. Es como que David les estaría deseando la muerte a sus enemigos. Acá luego dice: porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Así que esto es algo interesante, ¿no? Porque no solamente es decirle, o siempre va a prevalecer la voluntad de Dios, y Dios siempre va a hacer su voluntad, ¿no? Pero acá es como que David está tan conmovida su alma que él quiere que se vindique, ¿no? Su nombre, se vindique el nombre de Dios, y que las personas malas desaparezcan, para que la gloria sea de Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Y David estaba totalmente seguro de que Dios le iba a responder, Dios iba a contestar su oración. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esta es una promesa directa que tenemos de los Salmos, y que puedo ver que aquí nos dice y nos manda de qué forma clamar y orar a Dios cuando estamos en un momento de dificultad, de adversidad. Es tarde, mañana y a mediodía. Así que se podría decir que estas son unos de los preceptos de Dios. Son cosas y situaciones que, si bien es cierto, Dios te escucha en cualquier momento del día, pero si te está diciendo aquí momentos del día, hay que considerarlo, no hay que tomarlo en cuenta, porque esto constantemente se repite. En la Biblia dice que si de noche hubo dolor, de mañana vendrá la misericordia de Dios. Y hay un versículo que dice que Dios va a intervenir en el día. Así que tenemos que entender de que
Dios es un Dios que trabaja durante el día en nuestra vida. Así que es importante conocer los tiempos de Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos. Así que David aquí está totalmente confiado y él está totalmente seguro de que el Dios, ese Dios el cual él no puede. Ya vamos. Siéntate por acá. Ese Dios el cual él no puede ver, David está totalmente confiado de que él los va a redimir en paz. Dice, mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios sabemos que es el Dios de los ejércitos y que Dios nos va a redimir con su paz, va a salvar nuestra alma, sean cual sean las personas. Dios es más poderoso para vencerlos, así que siempre tenemos que tener en cuenta que Dios es el que nos va a dar la paz en medio de la guerra. Dice, Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios oirá y los quebrantará. Así que aquí entiendo de que Dios está viendo y observando con detenimiento y cuidadosamente cada cosa que hacemos, y en cuanto Dios oiga, Dios no se queda callado tampoco. Dios actúa, porque eso también dice en su palabra. O sea, si estuvo callado por un momento, pero sí va a actuar, porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra también. En el capítulo 50, versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Acá está hablando Dios directamente de la forma en la que se comporta. Así que concuerda con este versículo que dice, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por tanto, no cambian ni temen a Dios. Así que es importante esperar cuando Dios habla por nosotros. Es importante que nosotros callemos en situaciones en las que debamos quizás hablar o quizás tengamos la razón, porque a veces, eso también dice en la Biblia, guardar silencio para que Dios sea el que hable en su momento, y de esa forma Dios nos pueda vindicar. Así que es muy importante hacer esto y temer a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos de mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Acá hay algo muy interesante que dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. O sea, ¿cuál es a lo que aspira todo ser humano? ¿Qué es lo que aspira todo ser humano? Todo ser humano, ¿qué es lo que aspira? El ser humano aspira a tener éxito, a ser feliz, se podría decir. El ser humano aspira a tener paz, a vivir en paz, ¿no? Pero aquí dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. O sea que aquí él está, como dice acá, no está siendo leal al pacto que habían hecho. Y esto me hace recordar a lo que pasó con Israel, ¿no? En la franja de Gaza, de lo que hizo Hamás, ¿no?
que estaba con paz, ¿no? En paz con Israel, y Israel, se podría decir, hasta un cierto punto había bajado la guardia porque confiaba hasta un cierto punto, ¿no? Pero sin embargo ellos no fueron leales a su pacto, ¿no? De paz. Así que es algo parecido, ¿no? Lo que dice acá. Es lo que se me viene a la cabeza y a la mente también. Así que es muy importante a ponernos a analizar, ¿no? Y, y reforzar también eh, los vínculos de paz que tenemos con las personas, que tenemos con la gente. Si estamos viviendo en paz con alguien, reforzar esa paz, porque en la Biblia también dice, en capítulos anteriores, dice el secreto para extender tus días, para los que quieran vivir más días en esta tierra. Dice cómo es qué es lo que tenemos que hacer para alargar nuestros días, y es efectivamente eso, no buscar la paz. Buscar la paz es el secreto para vivir más días. En el capítulo 34, versículo 12 dice: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así que el tema de la paz es muy importante, porque ¿cómo te das cuenta que una persona proviene de Dios o viene de Dios? Es que busca la paz, que hace el bien. O sea, siempre está buscando la paz, ¿no? Y es leal a su palabra. Así que es muy importante buscar siempre la paz y estar en paz con las personas. Estar en paz no quiere decir también que nosotros confiemos en las personas, porque ya cuando nosotros confiamos estamos desenfocando nuestra mirada totalmente de Dios, porque Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida totalmente a Dios y que confiemos 100% en Dios. Y esa confianza en Dios totalmente nos va a hacer que por defecto tengamos paz con las personas. Así que nuestra vida es de bendición para las personas que nos rodean también. Y tenemos que tener en cuenta de que con las personas que estamos en paz no debemos de ser desleal a ese pacto o ese vínculo en el que tenemos. Debemos de mantener ese vínculo de paz, ¿no? Siempre que dependa de nosotros estar bien con los demás, siempre tenemos que hacerlo así, ¿no? Siempre tenemos que estar bien con las personas. Y, o sea, inevitablemente todas las personas vamos a tener enemigos. Así tú piensas que eres muy buena, hay personas que tú no conoces quizás, pero que están deseando mal contra ti. Y dice Dios que desde esa mala intención del corazón ya te está guardando. Así que tenemos enemigos todos. Busquemos a Dios o no busquemos a Dios, tenemos enemigos. Pero la diferencia es que Dios, los que buscamos a Dios, Dios nos defiende desde la mala intención que se germina en el corazón de nuestros enemigos, de las personas que no buscan a Dios. Así que es muy importante también conocer eso, porque lo dice la Biblia en los Salmos. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Wow, aquí hay varias cosas que puedo resaltar, porque dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Acá es algo muy importante, porque
a veces podemos ver una persona que quizás es nuestra enemiga como una persona agresiva que viene contra nosotros o de repente nos insulta o cosas así, ¿no? Pero aquí el enigma que veo en este capítulo es que nos quiere hacer ver de que no necesariamente cuando el río está turbio es porque nos tenemos que cuidar, sino que nos está hablando de la parte mansa también. O sea, nos está hablando de personas que aparentan, se podría decir, bondad, ¿no? Porque sus dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Se podría decir que estas personas saben actuar, saben llegar de repente a la vida y al corazón de las personas. Así que dice, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Así que es muy importante ser astutos, también ingenuos, para poder darnos cuenta de las personas. Y sobre todo, acá hay un punto clave que es no confiar en nadie, como decía, ¿no? La idea y el punto es que no confiemos en ninguna persona, porque por más buena que pueda parecer, nos va a fallar, porque es un ser humano como nosotros, imperfecto. Así que no debemos de confiar en nadie, en el único que debemos de confiar es en Dios. Porque aquí hay un versículo que dice, en el capítulo 49, versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así que es muy importante uno no confiar en las riquezas, porque lo más valioso es nuestro interior, lo que tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. No debemos de confiar en las riquezas y tampoco debemos de confiar en el hombre, en la persona, por más buena que parezca esa persona. Acá en este capítulo está hablando netamente de la persona, de ese enemigo al que tú te puedes enfrentar y que no te lo esperabas. Es un enemigo que no era el que te aborrecía, sino él era una persona íntima contigo, era tu guía, era un familiar para ti, era una persona que tú le contabas dulcemente los secretos. Así que de esto es el punto central, me parece, de que tenemos que profundizar y conocer, que no debemos de confiar en nadie. Así que luego dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Así que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos cargas en la vida. Siempre cuando estamos caminando por este trayecto que se llama vida, van a haber cosas que vamos a ir guardando en nuestra mochila, vamos a ir, y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice que le demos nuestras cargas a Él, que nos despojemos de todo, que soltemos todo, se lo entreguemos a Él y Él nos va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo, dice. Wow, esto es increíble, porque aquí nos está prometiendo Dios que si eres una persona justa, sí o sí te va a dar la respuesta de la situación que tú estás pasando. Sí o sí te va a sustentar, sí o sí te va a levantar. Así que esto es lo que te promete Dios y tienes que permanecer siendo justo. Es muy importante esto. Tienes que permanecer guardando los mandamientos de Dios y haciendo su voluntad. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al polvo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Así que es muy importante tener en cuenta esto, porque acá
acá hay dos contrastes claros. El primer contraste es que la persona que busca la paz y hace el bien y guarda su lengua de hablar engaño, cuida su lengua de no hablar mal, dice Dios, sus días se le van a alargar y va a vivir más tiempo para que él pueda ver el bien. Pero los hombres engañadores, sanguinarios, o sea, las personas malas, los impíos, no van a llegar ni a la mitad de sus días. O sea, si el promedio de vida de una persona era de 40 años, se podría decir, perdón, de 80 años, van a vivir 40 años. Así que esto es lo que dice Dios. Y es importante saberlo y conocerlo. Dice al último, pero yo en ti confiaré. Termina este capítulo. Así que aquí es algo claro que veo que hay dos contrastes claros. Uno, el hombre que busca la paz y guarda su lengua de hablar engaño, extiende automáticamente sus días. Si la edad promedio de una persona era de 80 años, esta persona extiende su vida, por decir, va a vivir 100 años, por decir, ¿no? En cambio, la persona mala que se ha descrito acá, dice que no va a llegar ni a la mitad de sus días. Así que es importante esto. Y también al último dice, yo en ti confiaré. Aquí es importante, y yo entiendo que esto le dice David a Dios porque exactamente por lo que dice el versículo 12, 13 y 14. Porque no me enfrento a un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así que aquí exactamente por esto es que David dice, no voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en esa persona que es mi guía, en esa persona que es mi familiar, en esa persona que es íntima mía. No voy a confiar en esa persona a la que le he estado contando dulcemente los secretos. Aquí David le dice, voy a confiar en ti, Dios. Así que esto es muy importante, y este contraste que veo aquí en el capítulo 55 de Salmos, es muy importante que siempre confiemos en Dios y que nuestra confianza no esté puesta en un hombre ni en las riquezas, sino que en Dios. Así que es importante saber y entender esto, y creo que ha sido de mucha edificación, así que voy a traer el cuaderno para escribirlo. Capítulo 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En este versículo puedo entender de que Dios me pide y me dice que en los momentos de adversidad, en situaciones aparentemente malas y negativas, lo busque de tarde, mañana y de noche. Así que de esa forma Dios va a oír mi voz. Sabemos de que Dios está escuchando todo el día,
Pero aquí David, era la forma en la que David lo buscaba a Dios. También es importante el cómo lo buscamos, que es como dice el versículo 2: clamo en mi oración y me conmuevo. Y también como dice el versículo 17 del capítulo 51: los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Así que es muy importante también cómo lo buscamos, y tenemos que entender en base a la experiencia de David de que van a haber situaciones difíciles en la vida, van a haber días malos, y que el mismo peso de vivir nos va a llegar a todos. De repente, cuando perdemos a un familiar, el curso natural de la vida es que nuestros padres se vayan primero que nosotros, que los hijos, ¿no? Y así sucesivamente. Y en esos momentos, ¿a quién te vas a aferrar? De repente le vas a echar la culpa a Dios, o de repente vas a poner tu fortaleza en Dios. Vas a entender de que es algo por lo que todos vamos a pasar, y tienes que aferrarte a Dios, porque sin Él no hay nada bueno. Así que es muy importante este versículo, y lo voy a escribir en mi devocional. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así que esto me hace entender de que si nosotros nos mantenemos siendo justos, si nos mantenemos confiando en Dios, Él tarde o temprano va a liberar nuestra carga. Acá Dios nos está mandando de que nosotros le demos el peso de nuestra carga, todas las cosas que vamos llevando en la vida, todo lo que va viniendo a nuestra mente, todas las preocupaciones, la ansiedad, el estrés que podamos tener, todo dejárselo a Dios, darle esa carga a Dios, y Él dice que nos va a sustentar, y dice: no dejará para siempre caído al justo. Así que si nosotros nos mantenemos siendo personas justas, si nos mantenemos confiando en Dios, esperando en Dios, Dios no nos va a dejar caídos para siempre. Dios nos va a dar la salida y nos va a levantar. Y esto es muy importante saber, porque tenemos que entender de que Dios es un Dios que responde, y tenemos que verlo actuar también. Así que es muy importante esperar en Dios como personas justas. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en casa de Dios, porque no me enfrento a un enemigo el cual habría soportado, ni se alzó contra mí
el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y el versículo 23 dice, pero yo en ti confiaré, o sea, en Dios. Así que aquí lo que claramente Dios me manda es que confíe primeramente en Dios, que ponga mi total confianza en Dios y nunca confíe en el hombre, porque el hombre, por más bueno que parezca, tiende a fallar, tiende a pecar, tiende a equivocarse, tiende a ser desleal, como dice el versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Así que es muy importante entender esto, que no debemos de confiar en nadie. No es porque es porque nosotros necesitamos confiar en Dios, porque si no confiamos en Dios y confiamos en un hombre o en las riquezas, no estamos enfocando nuestra mirada hacia lo correcto. Lo correcto siempre va a ser confiar en Dios, porque Dios es justo y Él no se equivoca, Él nunca nos va a fallar. Así que lo que claramente Dios me quiere decir aquí es que Él me manda a confiar en Él por mi bien y nunca confiar en las personas porque me van a fallar. Es 100% seguro de que si yo confío en una persona, me va a fallar por más buena que parezca. Así que mi confianza va a estar totalmente en Dios. Y bueno, en resumen, lo que yo puedo entender de este capítulo y la forma en la que voy a aplicarlo en mi vida es la siguiente. En principio veo de que Dios me dice que debo de clamar a Él con un corazón conmovido. También lo que entiendo es que tengo que clamar a Él en los tiempos difíciles durante todo el día, de tarde, de mañana, de noche. Lo que también entiendo y es muy importante y engloba este capítulo en todo su contexto es que no debo de confiar en nadie y tengo que tener mucho más cuidado con las personas en las que son en mi círculo más cercano, se podría decir mi círculo más íntimo de amistad, de familiares, que con otras personas, porque son personas de las cuales uno no espera que te fallen, pero Dios dice que nos van a fallar, así que hay que tener muchísimo más cuidado con eso. Y eso es lo que Dios me dice en este capítulo, que ponga mi total confianza en Dios y no en los hombres. Y esa es la forma en la que voy a aplicarlo en mi vida también, y lo voy a hacer así. Y por último, el método de devocional de estudio bíblico dice: ¿existe alguna instrucción que yo deba obedecer? Y sí, hay una instrucción que es muy clara, la cual debo obedecer. Una es que siempre debo de buscar la paz, y la otra es que siempre debo confiar en Dios y no confiar nunca en los hombres.
Y bueno amigos, con eso hemos terminado la parte del método de estudio bíblico de devocional. Así que ahora sigue la parte de la canción y voy a traer mi guitarra. Con un corazón conmovido, hoy te busca mi espíritu, mi clamor escucha y oye, mi Dios. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, porque no me enfrento a un enemigo el cual habría soportado, ni se ha alzado contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Era algo que esperaba. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Contigo que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Dios oirá mi voz. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, y extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas hechas sobre Hashem. Tu carga y Él te sustentará, no te dejará para siempre. Caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición.
Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, a ti buscaré, la paz buscaré, en ti confiaré, la paz buscaré y me redimiré con tu gracia. Escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mí, súplica está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad, con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de los mentirosos, porque he visto violencia, rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean, sobre sus muros iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. El fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrento a un enemigo, el cual yo habría esperado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque yo me hubiera ocultado, sino tú, hombre al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad
en la casa de Dios, en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y a Jehová, oh Él me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará. Luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Así no cumplió su pacto, no fue fiel a su palabra. Dios me enseña que no debo confiar en el hombre, ni aún en el íntimo mío. Solo debo confiar en Dios, porque el hombre no cumple su palabra. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas, hechas sobre Jehová tu carga. Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, nada te faltará, no dejará para siempre caído al justo, Él te levantará. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán ni a la mitad de sus días. Yo en ti confiaré, oh Dios, oh mi Dios. Confío en Dios y confiaré en Él.
Él me dará la salida, sustentará mis días, no dejará caído al justo. Su palabra permanecerá dentro de mí.